1843. La mujer que escribió el primer código de IA de la historia. Imagina que alguien te dice esto. La primera persona que escribió código en la historia no usó un ordenador, no vio una pantalla, no ejecutó ningún programa. Y aún así, escribió el primer algoritmo destinado a una máquina que podía hacer algo parecido a pensar. Y ahora añade este detalle. Lo hizo en 1843, antes de la electricidad moderna, antes de los ordenadores, antes de que existiera la palabra software, antes incluso de que nadie pudiera imaginar un mundo conectado por redes. Ahora te pregunto algo directamente. ¿Cómo es posible que alguien en pleno siglo XIX imaginara la base de lo que hoy llamamos inteligencia artificial? Porque esta historia no va solo de una mujer brillante. Va de una mente que entendió algo que el mundo tardaría más de 100 años en comprender. Va de una idea tan adelantada a su tiempo que todavía hoy seguimos intentando estar a su altura. Hoy vamos a hablar de Ada Lovelace y de por qué su trabajo en 1843 puede considerarse el primer paso real hacia la inteligencia artificial. Y quédate hasta el final, porque quiero dejarte una pregunta que incomoda. Si alguien pudo ver tan lejos hace casi 2 siglos, ¿qué estamos siendo incapaces de ver hoy? Para entender a Ada, tenemos que empezar por su contexto. Ada nace en 1815, en una sociedad donde las mujeres no estaban destinadas a la ciencia. No se esperaba que fueran matemáticas, no se esperaba que fueran ingenieras, no se esperaba que imaginaran máquinas, pero Ada tampoco nace en una familia cualquiera. Es hija de Lord Byron, uno de los poetas más famosos y controvertidos de su tiempo. Un hombre brillante, apasionado, impredecible. Su madre, Lady Byron, temía que Ada heredara lo que ella llamaba la imaginación peligrosa de su padre, y toma una decisión radical para la época: educarla en matemáticas, lógica, geometría, ciencia. En lugar de reprimir su mente, decide estructurarla. Pero aquí ocurre algo fascinante. Ada no rechaza la imaginación, no la apaga, no la esconde, la combina. En sus cartas y escritos habla de lo que ella llama ciencia poética. Una expresión que parece contradictoria, pero que en realidad es revolucionaria. Para Ada las matemáticas no eran números fríos, eran un lenguaje, una forma de describir patrones invisibles, una herramienta para explorar ideas abstractas. Y esto es clave, porque la inteligencia artificial no nace solo de la matemática, nace de la mezcla entre estructura e imaginación, entre lógica y visión. Ahora entra en escena un personaje fundamental, Charles Babbage. Babbage estaba obsesionado con un problema muy concreto: los errores humanos en los cálculos matemáticos, especialmente en tablas astronómicas y de navegación. En aquella época, esos errores podían costar fortunas o vidas. Su solución fue imaginar una máquina que pudiera calcular automáticamente sin equivocarse. Primero diseñó la máquina diferencial, pero luego fue más lejos, mucho más lejos. Diseñó algo llamado la máquina analítica. Y aquí quiero que pares un segundo y lo visualices. Estamos en el siglo XIX, sin electricidad práctica, sin motores eléctricos, sin chips, y aún así, esta máquina conceptual tenía componentes que hoy reconoceríamos perfectamente. Una memoria para almacenar datos, una unidad de procesamiento para operar con ellos, un sistema de entrada, un sistema de salida, y la capacidad de seguir instrucciones paso a paso. No era una simple calculadora, era un ordenador mecánico en teoría, un ordenador antes de los ordenadores. ¿Y cómo se le daban instrucciones? Con tarjetas perforadas inspiradas en los telares industriales de Jacquard. Patrones físicos que representaban órdenes. Si cambias el patrón, cambias el comportamiento. Eso, dicho con palabras modernas, es programación. Cuando Ada conoce el proyecto de Babbage, algo ocurre. Ella no ve solo engranajes, no ve solo cálculos, ve una idea. Ve una máquina que no solo calcula, sino que procesa símbolos. En 1843, un ingeniero italiano llamado Luigi Menabrea publica un artículo describiendo la máquina analítica. Ada lo traduce al inglés, pero aquí viene el momento histórico. No se limita a traducirlo. Añade una serie de notas propias, conocidas como las notas A la G. Estas notas son más largas que el texto original. No son aclaraciones menores, son una expansión conceptual. En la nota G ocurre algo que cambia la historia. Ada describe paso a paso cómo la máquina podría calcular los números de Bernoulli. No el resultado final, no una tabla, el proceso detallado, la secuencia de operaciones, las instrucciones. Eso es un algoritmo.
Eso es un programa. Y aquí viene algo que quiero que realmente sientas. Ada escribió código para una máquina que todavía no existía físicamente. No podía probarlo, no podía ejecutarlo, no podía depurarlo. No había botón de run, y aún así, entendía tan profundamente la lógica que sabía que funcionaría si la máquina se construía correctamente. Eso es pensamiento computacional puro. Pero lo más impresionante no es solo el algoritmo. Es lo que Ada entiende sobre el potencial de la máquina. Ella escribe algo absolutamente extraordinario para su época. Que la máquina podría operar no solo con números, sino con cualquier cosa que pudiera representarse mediante símbolos. Detente aquí, eso es gigantesco. Si puedes representar algo con símbolos, una máquina puede manipularlo. Números son símbolos, letras son símbolos, notas musicales son símbolos, incluso reglas lógicas son símbolos. Así que Ada sugiere que algún día una máquina podría componer música compleja. En 1843, sin electricidad, sin grabadoras, sin ordenadores. Está diciendo que una máquina podría trabajar con creatividad estructurada. Eso no es IA moderna todavía, pero es la intuición fundacional de la inteligencia artificial, la idea de que el pensamiento puede representarse como manipulación simbólica. Cuando lees esto, sabiendo lo que hoy hacen los modelos de lenguaje, los generadores de imágenes, los sistemas que componen música, da vértigo, porque Ada no tenía ejemplos, no tenía prototipos funcionales, no tenía precedentes, solo tenía una idea correcta. Y ahora te lanzo una pregunta directa. ¿Cuántas ideas correctas existen hoy que todavía no podemos ejecutar porque la tecnología aún no está lista? Ahora viene una parte muy humana de esta historia. Durante años, incluso décadas, se intentó minimizar el papel de Ada. Algunos decían que el verdadero genio era Babbage, que ella solo tradujo, que exageró. Pero cuando lees sus cartas, cuando comparas los textos, cuando analizas las diferencias conceptuales, algo queda claro. La visión ampliada es de Ada. Babbage pensaba en máquinas que calculan más rápido. Ada pensaba en máquinas que transforman símbolos, eso es una diferencia enorme. De hecho, en debates modernos sobre inteligencia artificial aparece algo llamado la objeción de Lovelace. Ada escribió que la máquina no tiene pretensiones de originar nada. Solo hace lo que sabemos ordenarle que haga, y aquí viene lo fascinante. Ese debate sigue vivo hoy. Cuando ves una IA escribiendo un poema, componiendo música, generando una imagen impresionante, surge la misma pregunta. ¿Está creando o está ejecutando reglas complejas sobre datos previos? ¿Hay intención? ¿Hay conciencia? ¿O solo hay patrones? Y ahora te pregunto algo muy honesto. Si el resultado te emociona, si te hace pensar, si te sorprende, ¿realmente importa la diferencia? Este debate conecta directamente el siglo XIX con el siglo XXI. Por eso esta historia importa hoy. Porque Ada nos enseña que las grandes revoluciones tecnológicas no empiezan con máquinas, empiezan con ideas. Primero alguien imagina la posibilidad, después alguien diseña el mecanismo, mucho después alguien lo construye, y finalmente generaciones futuras lo dan por sentado. Ada imaginó la computación general. Hoy llevas más potencia de cálculo en tu bolsillo que la que cualquier científico del siglo XIX hubiera podido soñar. Y aquí quiero compartirte una reflexión personal. Cada vez que leo a Ada, siento una mezcla de admiración y vértigo. Admiración por su claridad mental. Vértigo porque me obliga a preguntarme, si ella pudo ver tan lejos en 1843, ¿qué estamos viendo nosotros hoy como simple curiosidad tecnológica que será fundamental dentro de 100 años? Tal vez la IA actual es solo el borrador. Tal vez estamos viviendo el equivalente histórico de la máquina analítica. Una promesa enorme que todavía no entendemos del todo. Quizás dentro de 2 siglos alguien mire atrás y diga, en 2026 ya estaba todo ahí, pero aún no lo comprendían completamente. Y eso nos lleva a la idea más importante de todo este video. La inteligencia artificial no empieza con los ordenadores modernos. Empieza cuando alguien entiende que el pensamiento puede describirse como procesos, símbolos y reglas. Ada entendió eso en 1843, y esa idea sigue siendo el corazón conceptual de la IA hoy. No escribió líneas de código en una pantalla, escribió líneas de lógica en papel, no ejecutó un programa, ejecutó una visión. Y ahora quiero dejarte con la pregunta final. Si una mujer en el siglo XIX pudo imaginar el futuro de la inteligencia artificial, ¿qué futuro podrías imaginar tú hoy,
si te atrevieras a pensar sin los límites de tu época. Si este vídeo te ha hecho pensar, dale like. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran historias como esta. Suscríbete si te interesa explorar cómo la inteligencia artificial se conecta con la ciencia, la historia y la mente humana. Y ahora dime en los comentarios, quiero leerte de verdad. ¿Crees que Ada Lovelace fue solo la primera programadora o fue la primera gran visionaria de la inteligencia artificial? Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo.